Cada parte de nuestro cuerpo habla de una emoción o algo que hay que sanar. Entonces, en una enfermedad, sí que es la parte final que se te queda en el cuerpo. Está bien que te la curen o quieras curarla, pero a veces ya no es solamente tener ganas de curar la enfermedad, es sanar de dónde te viene eso. Lo que yo me he encontrado en lo que trabajo, que el 95% de las enfermedades son mentales. Normalmente un niño, aparte de que venga con un problema genético, una enfermedad adquirida desde muy jóvenes o muy adquirida, normalmente los niños en base general no tienen problemas de enfermedades o conflictos consigo mismo o no tiene cosas graves hasta los 7, 8, 9 años. ¿Por qué? Porque es consciente de las cosas, entonces las transmuta de alguna manera. Depende cómo las transmute, hay que me duele la barriga, hay que no me encuentro bien, y tiene mucho juego esa parte mental, quiero decir. Pero no quiere decir que la parte física también. Si te cortas, te cortas. Pero si vamos muy lejos, porque has estado en esa situación de cortarte. Tú vienes a hacer unas cosas en esta vida, que es el compromiso de vida que hiciste, eligiendo a tus padres en el 90 y pico % de tus veces de lo que tienes que hacer. Para ir bien, esto tiene que conectar con el mental, expandir. Y si todo va bien, tu cuerpo va bien. Cuando hay un desequilibrio en esto, el cuerpo no va bien, llega un momento. Muchas veces crea el petardazo entre lo que tú has venido a hacer con lo que tú mentalmente crees o te has subido en unas costumbres del yo. Tu cuerpo peta, la enfermedad se puede crear, desequilibrios como tal. ¿Dónde queda el yo cuántico? El yo cuántico lo definiría como la extrapolación, lo que tú tendrías que ser energéticamente, pero como expansión como tal. Y eso es lo que tendría que estar más acorde con lo que vienes a hacer y tu cuerpo para poder hacer en la vida lo que tienes que hacer. Es esa esencia de lo que tienes que hacer. Si hay una situación no resuelta, venimos aquí a resolverla en otra vida, igual con el contexto diferente, pero más difícilmente. Una mujer mejor que su hijo no quería saber nada de ella, nada. Es que en otra vida, aquí sí que se repitió madre e hijo, ella lo había abandonado. Y en esta vida volvió a ser su hijo, y cuando llegó el momento que él montó su familia, ya no la trató más a la madre y no quería saber nada de ella. Cuando todo el mundo está preparado en una regresión, que no deja de ser un estado un poco alterado, te sabe orientar muy bien dónde te lleva una regresión y qué es lo que necesita tu alma para que sea más constructiva y crecer con la información antigua. Hay una persona que me viene semana pasada y ha sido faraón, muy fuerte, y hasta que no se lo dije, no, su vida era una catástrofe. Aquella situación de poder terrible que tenía ante todo, la entendió cuando entendió que en otra vida había sido faraón. Si tú tienes una conexión muy grande, que eres una persona que meditas, no te importa desdoblarte, puedes mirar de dónde vienes, si tienes guías, no tienes guías, qué familiares tienes, qué es lo que has hecho, o inconscientemente, sin querer, yo en otra vida fui vikingo. Pues seguramente que lo fuiste. A veces sin querer tenemos ya la respuesta de qué éramos en otra vida. Y nos divierte como tal, pero nos hace sentir a gusto. En la vida hay gente que simplemente es ayudar, todos vienen a joder, pero si vienes a ayudar, a armonizar, todos venimos a un propósito y algunos materialmente muy grande, ya más definido. Otros vienen a ser presidente, otros campeones del mundo, están muy marcados, es brutal. Pero en la gran mayoría son emocionales. A usted parece que no hago en la vida, ¿cómo que no? No tienes familia, no la llevas bien. Igual hay gente que tiene un pequeño don o algo especial, pero no por eso en grandilocuencia. Todo el mundo tiene algo relativamente especial. Bienvenido, Medard. Gracias, merci. Qué alegría, no sabía que eras tú. De hecho, me hablaron muy bien de ti. Yo hace tal vez 20 años que te conozco. Sí, ahora una veintena de años que nos conocemos, pero por nada que ver con esto ni nada, cada uno es su mundo. Exacto. Y me hizo mucha gracia cuando vi que eras tú. Sí. Hace unos pocos días, yo no puede ser. Y yo, sí. Explícanos un poco a qué te dedicas. Trabajo en terapia energética y trabajo con la parte más energética del cuerpo. Como me gusta explicar a rasgos generales, el cuerpo, lo que es el cuerpo físico es un 10% y el otro lado, el 90%, no se ve. Está alrededor nuestro, son otras cosas. Y trabajo un poco en ese juego, en armonizar eso, y en los enlaces que hay en el cuerpo. En los chakras, son los centros de energía que hay en el centro del cuerpo. Meridianos son conexiones entre órganos. Y luego los astrales, que son diferentes capas, como me gusta decir así vulgarmente, como una cebolla, diferentes capas de conciencia o de cuerpo etérico y diferentes cuerpos que hay en los que nos expandimos y vibramos, ¿no? Y trabajo en todo eso, la concentración de los órganos, que son emociones, destensarlos. Trabajo un poco en todo eso, mirar trabas antiguas y equilibrar, que la persona esté bien y venga a reencontrar como su punto cero. Cada uno tenemos como un compromiso de vida cuando ha llegado aquí, y mirar de que lo retome en que su vibración original sea esa. Me has soltado mucha información muy interesante. Sé que ahí la llevas, ¿no? ¿Qué se dice? Pero me resuena muchísimo.
Al final, estas capas, como comentas, ¿qué capas nos forman entonces? ¿Qué capas tenemos? Son diferentes capas. A ver, aquí sí que tengo que decir, si me dices, ¿cómo se llaman los chakras? ¿Cómo se llama cada capa? No me entretengo en eso. No quiero decir están, ahora te saco el móvil, las acabo de definir, digo los nombres hindús o a nivel de cuáles son los chakras, pero yo los llamo un primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y tenemos alguno más de chakras, que son unas luces, y luego las capas hay diferentes capas. Lo que me gusta a mí mucho definir, que la gente lo entienda fácilmente sin entrar en detalles, porque ya cuesta a veces para alguna persona entender esto, que dices, ¿qué me está hablando aunque me resuene? Como para empezar con cosas técnicas. No sé si tampoco me entretengo en eso. Capas hay muchísimas. A mí me gusta relacionarlo como que tanto capas de cuerpo, como son las primeras, o sea, tenemos un cuerpo, pero el cuerpo desprende una primera capa energética propia del propio cuerpo, ¿no? Pero luego en diferentes conscientes hay más capas, etéricos, astrales, hay diferentes, 7, 8, 9, pero hay muchísimas capas. Si, por ejemplo, ahora me voy a algo completamente diferente. Si me voy a, por ejemplo, que en los viajes astrales que una persona puede desdoblarse y hacer cuando duerme sin darse cuenta, normalmente un ser humano no puede llegar a más de 20, 21 astrales. Eso ya quiere decir que no estás en tu cuerpo y te has soltado, ¿no? Entonces, en lo otro lo relaciono un poco más en lo mismo. Tenemos muchas capas astrales, que depende de qué nivel está tu conciencia relacionado contigo mismo. A veces tú tienes un problema y no eres consciente y lo tienes allá arriba. Y hay que ir a tocarlo desde allá arriba. Claro, siempre lo digo desde un plano muy energético. ¿Cómo llegamos a esa capa para sanarla? O si tenemos un problema. A ver, claro, yo lo veo desde el punto de vista más fácil de que sabiendo sin saber yo puedo llegar allí. Muchas veces no es cuestión de saber llegar a esa capa, porque yo aquí estoy definiendo de que te puedes tener un problema en una capa. Pero a veces simplemente, si eso es un problema hay que sanarlo, te viene a la mente, se te plantea en tu vida y tú mismo lo puedes sanar, o de alguna manera se sana para que se limpie. Depende de qué capa que esté, puede ser un problema que puedes tener de familia, de trabajo, que suelen estar en primeras capas porque es tu día a día de conciencia. Normalmente en el día a día de conciencia la gran mayoría de gente, todos funcionamos en un 3, un cuarto astral, pero si hay algo más arraigado de familia profunda, genética o incluso de otras vidas, te puedes ir mucho más arriba. Entonces, cuando llega el momento de arreglar esa cosita, es como sin querer te baja la conciencia en el plano personal o en el plano de vida y se te plantea para que se pueda arreglar. Luego hay gente como yo que puedes quizás acceder más rápido allí y moverlo si la persona quiere, porque sanar o arreglar esas cosas también es un tema de consciencia. No todo el mundo viene a sanar todos los problemas que puede tener 1, 2, 3 ya. Claro, para poder sanar, el que tiene el problema tiene que ser consciente de que tiene un problema. Si no es consciente, tal vez es el cuerpo el que refleja eso a través de una enfermedad, por ejemplo. Exactamente, es que no. Y tener ganas, o sea, y querer escucharlo y tener ganas de hacer la voluntad, ¿eh? Pero sí que es verdad que normalmente en el cuerpo en general, por entrar, nuestro cuerpo y nuestros órganos internos, ya por ir a la parte más visceral, la pena se te densifica en el pecho, en los miedos en los riñones, la ira en el hígado y en la bilis, o lo que no aceptas. O sea, hay diferentes órganos que reflejan qué problemas hay. Luego, a nivel más femenino, toda la parte íntima femenina, pues pueden ser encajes de mujer relativo al hombre, de identidad propia, los senos. Pero la mujer es un poco más hormonal, trabaja igual pero relativamente diferente. El sentido de culpa en la mujer se lata muchas veces en el pecho izquierdo, que no son... O sea, cada parte de nuestro cuerpo habla de una emoción o algo que hay que sanar. Entonces, en una enfermedad, os dice, sí que es la parte final que se te queda en el cuerpo. Está bien que te la curen o quieras curarla, pero a veces ya no es solamente tener ganas de curar la enfermedad, es sanar de dónde te viene eso.
y a veces tienes que pasar enfermedades sí o sí. Pero sí que es la verdad que cuando llega el momento es que la persona quiera. Gente, como se dice, vale más matar a un hombre que no perder una costumbre, que se dice, ¿no? Entonces te pueden curar de algo, ver que tienes que curarte pero no acabas de sanar. También tener la voluntad de entenderlo. Si a ti te va bien esa enfermedad, por desgracia, y el trabajo es muy duro, no tienes la fuerza suficiente o el acompañamiento, pues te dejas ir y allá va con ese tema. Y es un problemita. Pero es la conciencia de querer arreglarlo y que te venga es importante, claro. Es una parte ya de voluntad de querer cambiar igual un patrón que tienes que no funciona. Al final, estas capas que están siendo afectadas más allá de lo físico, ¿vale? Es decir, ahora tengo un problema, puede ser que tenga un resfriado, tengo acné, tengo un dolor pulmonar, cualquier enfermedad. Eso es porque tengo un problema en una capa superior y esto se ha originado, esta enfermedad, porque hay algún problema en esa capa superior, o también se origina desde lo físico, es decir... Hay de todo, hay de todo. Vale. También quiero ser claro en que, a ver, si tú, por ejemplo, porque un día me dijo, te bebes un vaso de lejía, hay un problema. Voy a coger... ¿Por qué? Pues no va bien, o sea, es la lejía que te está afectando. Ahora, se puede hacer otra lectura de eso, porque te ha dado por beberte un vaso de lejía. Estamos hablando de otro problema que tienes. Pero no quita que, me gusta decir, y en lo que yo me he encontrado en lo que trabajo, que el 95% de las enfermedades son mentales. Y hoy en día los médicos, en los grandes divulgadores que están habiendo, es todo mental o arraigado en astrales, que quizás lo estamos metiendo muy ahí, pero bueno, es importante, pero el 90-95% de las enfermedades son mentales. A mí me gusta decir, para entender un poco este juego, normalmente un niño, aparte de que venga con un problema genético, y los adultos también que tengan un problema genético, una enfermedad adquirida desde muy jóvenes o muy adquirida, normalmente los niños, en base general, no empiezan a tener enfermedades si no es por la formación del propio niño, la parte de los bronquios y toda la parte respiratoria, hasta los 3, 4, 5 años no acaba de estar formada, incluso un poquitín más, ¿no? Entonces la formación del propio cuerpo, las defensas que se tienen que crear. Pero el niño en sí no tiene problemas de enfermedades o conflictos consigo mismo o no tiene cosas graves hasta los 7, 8, 9 años. ¿Por qué? Porque es consciente de las cosas, entonces las transmuta de alguna manera. Depende cómo las transmuta, que me duele la barriga, ay, que no me encuentro bien, que me duele esto. Son como ya privamentos inconscientes de no querer hacer las cosas. Y tiene mucho juego esa parte mental, quiero decir. Pero no quiere decir que la parte física también. Te cortas. O sea, pero si vamos muy lejos, porque has estado en esa situación de cortarte. Yeah. Pero bueno, ya me voy demasiado lejos. Pero sí que tiene mucha parte interna, la parte mental, o lo que has venido a depurar, o cómo se manifiesta eso en el cuerpo. Ahora que hablas de manifestar una enfermedad en un cuerpo, de hecho hay un libro que lo explica muy bien, que se llama La enfermedad como camino. Y de hecho habla que cuando hay un problema de bronquios, un problema pulmonar, es por algo que no has dicho o algo que has retenido, y tienes algo ahí enganchado que tienes que soltar, tienes que decir. Sí. Y después, cuando me estás planteando esto, que todo viene a través de la mente, puede ser, es decir, muchas enfermedades, al final, el 90% más comentado, 93% de las enfermedades pueden ser debidas a un proceso mental. De la misma manera, entonces... Mental y emocional. Mental y emocional. Ojo, mental es cuando ya se incrusta, ¿no? Digamos, pero ha sido primero algo emocional. O sea, con perdón, que ahora me viene... Es importante entender de que... a mí me gusta... Ahora suelto otro paquetito, pero sí. Me gusta hacer entender que es la parte emocional hoy en día, que es cuando los niños ya tienen más la parte emoción, que se forman como ellos mismos o nosotros. Tú, por ejemplo, cuando tienes... Hay 3 partes en la medicina y me gusta también como un triángulo coger y definir la parte que yo pueda trabajar, la parte energética, esta que estamos hablando.
para reencontrarte a ti y depurar lo máximo posible en su momento todo esto. Está la medicina que conocemos, la de los medicamentos, que bien, yo como terapeuta que trabajo en energías no puedo renegar a nada de esto es así, y gracias a la medicina en vez de 60 vivimos 90 años, y tienes un problema, una pastillita más, igual duras 3 años más y te lo comes. La medicina que no creo, cuando te toque la pastilla y te hagas sentir mejor, porque los cuerpos se degradan, no quita que hay una parte biológica que se degrada, pero también tienes una parte intermedia, volviendo a lo de antes, que a veces es, quiero decir, que es a veces con reactivos, aminoácidos, desbloqueadores, la homeopatía, en la que, para explicar el qué. Tú, por ejemplo, se muere un familiar tuyo, ¿no? Es una pena, ¿no? ¡Pac! Te viene la hostia emocionalmente, un roto. De entrada es energético porque se te rompen diferentes conexiones, diferentes capas, que ha marchado, por mucho que lo viera o no. Depende de lo brusco que sea ese sentimiento, hasta dónde ahonde, hay algún órgano o hay alguna bioquímica en tu cuerpo que puede cambiar, pero tú no eres el mismo, y mucha gente, yo desde que se fue, no. Y eso es bueno recuperarlo y volver a armonizarlo. ¿Hasta qué punto es importante diferentes componentes? Entonces tienes la parte más energética que yo puedo trabajar para que tu conciencia se mueva y vuelva a tener capas a pesar de lo que pasó, y sanar la parte emocional, ¿no? Digamos, se te hizo un roto aquí, entre el tercero y el cuarto, tu existencia con el mundo emocional, se coge, se mira a regular eso. Pero a veces te puede afectar más allá con el tema de los órganos, quiero decir. Si esa pena es muy grande, puedes tener alguna parte, una pena muy grande aquí o el hígado, y eso te hace que todo eso no te funcione a nivel de cuerpo. Como tú eso no sanes, esa manera, con algún reactivo de entrada y lo dejes estar mucho tiempo, depende cómo sea el grado de involucración y de sanación, acabas con un doctor. Pero no lo digo como malo, con otros, una psiquiatra que te da algo para animarte porque las suprarrenales se te han cansado de trabajar tanto, ya no creas la energía que tenías que crear, fenilalanine de un rato, de un momento, pero luego cuando es más grave es el mental que ya no trabaja ni hace la bioquímica que debería. O sea, aquí me gusta hablar mucho de energías, pero complementar con algo muy físico. Yeah. Que lástima que no sea tan más complementiva, más integrante entre todo para que la persona esté bien, y unas cosas pueden llevar a otras y otras a las demás. Puedes trabajar de una manera y tener falta de, puede venir gente que tiene un golpe de ansiedad súper grande y le han mandado ansiolíticos y está viniendo a terapia a regular de otra manera, que tenga otra tranquilidad y que su vida se le estructure. Y como digo, por supuesto que tienes que tomar ansiolíticos, necesitas silencio en tu cabeza, no es la energía ahora que te puede hacer sentir bien por el momento que te va a callar el ruido que tienes en la cabeza de la química que ya no te funciona. Eso te lo hacen, te calma, paf, creas el silencio, y entre una cosa y otra encontrarás tu punto cero. O tu cuerpo tendrá el silencio para escucharte y poder hacer una meditación. Lo has hecho con un ansiolítico. ¿Y el silencio que estás teniendo con eso para reencontrarte con lo que te hizo hacer petar en un burnout? No sé si me... Buscamos un equilibrio. Y son diferentes elementos en ese pequeño triángulo. Cuerpo, mente... Entonces, de la misma manera que la mente, a través del estrés, ha producido una enfermedad... podríamos ser capaces de autosanar, porque si esa mente es capaz de segregar esos químicos que nos generan ese malestar, de la misma manera, si yo llego a ese punto cero que estás comentando, podría encontrar esa estabilidad y que de alguna manera me autocurase. Sí, pero hay unos límites, sí, pero me gusta entrar en la realidad de cómo estamos hoy en día en esta sociedad, sí, cierto. Y si nos fijamos en la medicina china, la maravillosa medicina china, que es más de la prevención y el equilibrio de la curación, ir por delante y no romper esos equilibrios, sí, porque siempre hay algún componente que te va a ayudar, o qué regulación necesitas de cuerpo, pH, a nivel de chino, los 4 elementos, qué es lo que tienes mal, el frío, el calor, ¿vale? La madera, el hierro, puedes trabajar desde ahí. Pero llega un momento en el que me gusta ser realista en la sociedad que vivimos. Desde pequeños estamos que nos han alargado la vida, ¿no? Muchos antivirales, mucha medicación, todo eso. Llega un momento en que a nuestro cuerpo le cuesta, puedes tener un conocimiento pero hay límites que a veces el cuerpo no lo puede sanar porque se le olvida cómo hacerlo.
Es como lo que decía con el ansiolítico, se te olvidó hace tiempo, tu cuerpo ya no genera para que tú estés tranquilo. No hablo ni de dopaminas ni de cosas así, porque quiero hacerlo sencillo para la parte, no quiero complementar, ¿sabes? Pero tu cuerpo igual ha perdido la manera de cómo sanar aquello. Entonces sí que lo puedes hacer a nivel de hierbas, pero cuando la enfermedad o algo está un poco... Es difícil encontrar ese equilibrio para ello. Cuando la peta algo gordo, la medicina es la que hay, es la que... Te metían antibióticos hace unos años, pero hace 30 o 50 no había antibióticos, como ahora hace 200 era imposible. Estaban las vertientes naturales, pero que tienen ya un proceso relativamente más lento. Y hoy en día en los concentrados que tiene la medicina es... tengo un resfriado que te lo flipas, que saco verde por la nariz, pues un antibiótico en 3 días estás bien. Claro que puedes sanar de otra manera, pero igual es más lento. Pero en algunos procesos químicos del cuerpo es más difícil. Pero si trabajas desde la prevención tienes que ir más a lo directo. O voy a sanar un tumor. ¡Wow! Sí, no. Tiene qué polaridad tiene ese cuerpo, qué acidez tienes en el cuerpo, que todo esté en el sitio. Y depende cómo controlar todo eso. Y depende cómo es muy difícil. Eso te lo van a tener que quitar. Eso ya estamos entrando en la medicina igual que no se quiere tocar. Lo digo para los más puristas, que no digo que no exista si venimos de ahí. Pero a veces hace falta una medicina más radical, algo más pim pum pam, vamos al cirujano, vamos a que nos salgan. Luego lo importante es que sanes, ya no la enfermedad que se te manifestó, sino sanar de dónde vino o qué lo provocó. Igual es un tema genético, pero activaste la llave, o qué emoción o qué te retiene en la vida, en el trabajo, o en tu pareja, o en lo que sea, o amistades o tu entorno, que hace que tu cuerpo se queje de otra manera para que cambies tu realidad. O sea que sí que puedes sanarte, autosanarte, pero a veces no es tan fácil como se puede querer hacer entender, no diciendo que no, porque no todo el mundo tiene el mismo entorno tan claro de vida. Si tú tienes en tu casa ciertos en educación, la comida, el alcohol y ciertos patrones de no cuidarte igual, le puede ir bien a uno y a otro no, cada uno tiene su realidad. Luego hay gente que le sienta bien la lechuga y a otros que los estás matando, les rompe el cuerpo. O sea, es muy curioso, es ir a buscar otras cosas, y desde pequeño, cuando tienes a veces costumbres en los mentales, se crean patrones de conducta que has visto toda la vida, que cuesta mucho romperlos, y no todo el mundo tiene esa conciencia de curarte, sanar, escucharte, y luego qué puedo hacer poco a poco para autosanarme. El cuerpo ya no. Es más curar y luego sanar, en vez de ir manteniéndome para estar sano y no llegar a enfermar. Las mentalidades son complejas en la sociedad que tenemos y en las costumbres que tiene la gran mayoría, o tenemos la gran mayoría. Voy a poner un comparativo. Esto es como si se te pincha la rueda de un coche, tienes que cambiar la rueda del coche. Esa es la acción directa física que harías para reparar el coche. Pero ¿por qué se te pincha la rueda? A lo mejor es que la carretera está llena de pinchos, por así decirlo. Entonces, es verdad que has reparado la rueda, pero hay que ir más allá y decir, ostras, la carretera estaba llena de pinchos. O tú, que patinas mucho y estás haciendo culeadas con el coche todo el rato, patinas goma y te la has reventado sacando humo, ¿no? Comiendo goma. Es mirar un poco qué dos extremos y por qué ha pasado un poco. De la misma manera, este comparativo que he hecho a nivel personal, físico, podríamos decir, ostras, yo padezco de ansiedad, de estrés, y me tomo una pastilla. Esa pastilla ya me quita el ruido que tengo en la cabeza, me mantiene calmado. Sin embargo, ese estrés está producido por el trabajo, por el ajetreo de mi vida, y realmente donde tengo que ir es al fondo, de donde viene, al origen. Y querer afrontarlo. Ojo, luego hay cuerpos biológicos que, si luego miras, es curioso porque como a veces cuadran las cosas. Vas a mirar en numerología, te dan explicaciones de qué tendencias tienes en la vida, cartas astrales, qué tendencias tienes en tu vida. Está muy marcado y dices, pero ¿cómo puede ser? Esto es un cuento de chinos. Pruébalo. Entonces puedes tener igual tendencia por tu numerología o por en el momento que a nivel astral tú naciste, tendencia a tener un patrón más ansioso que otros, y otros para nada, ¿no? Entonces eso lo vas a tener, ese componente siempre ahí, pero es bueno saberlo para quizás conocerte un poco. Tengo tendencia, entonces
o tomar algo, tomarte la vida de otra manera, o saber que tú vas a tener la tasa de ansiedad, es como si te vas a desdoblar siempre en el futuro con las preocupaciones que hay, o llegar, tienes esa tendencia de ir un poco más lejos que otros. Hay gente que tiene más tendencia que otros, no todo es matemático, gente que viene a ser nerviosa, otros tranquilos, otros nabos, otros majos y otros no tanto, ¿no? Tenemos todos patrones diferentes. Generalizamos, pero luego cada uno tiene su tendencia. Pero el que lo conoce, y si te vas a buscar un poco más allá, en los cánones convencionales puedes entender, pero yo siempre, ¿por qué voy delante? Pues porque tienes tendencia a tener una ansiedad en tu cuerpo, pero igual es tu propio cuerpo biológico que ya también lo crea en ese mismo patrón. Es saber qué puedes tomar, encontrar qué, o algún relajante, alguna infusión, o meditación. Para la ansiedad es muy buena la meditación, pero hay gente que no viene a meditar en esta vida, cuidado. Meditar es un castigo enorme. Antes que meditar prefieren correr 50 kilómetros. Eso punto cero. Y otros meditar es su punto cero. O sea, es luego conocerse cada uno para gestionar estos pequeños excesos que todo el mundo tiene diferentes. Claro. Volviendo a lo que comentabas en un inicio de las diferentes capas que tenemos, estas capas ¿tienen una relación con los chakras? Es decir, he visto que tenemos los 7 chakras, si no me equivoco, sí. Y cada uno es una fuente de energía o emana una energía, ¿vale? Ese resplendor de energía, por así decirlo, es lo que generaría esa aura o capa que podrías llegar a ver. Perfectamente. Sí. O sea, cada chakra tiene una frecuencia y una manera de funcionar y un sentido de rotación con un color, tiene sus colores. Sí. Según cada chakra, emanas una energía o menos, una expansión o una vibración mayor o menor. Y depende de cómo estés, ya los tienes medianamente bien y tienes un día más o menos bueno, se puede expandir más o menos tu energía y tu radio de acción a través de ella. Según esté tu energía base, irradias tú alrededor. Es como cuando, lo hago muy práctico, es como tienes a alguien al lado y dices, qué mala vibra que tiene hoy, ¿no? Qué mal rollo. Y ayer estaba guay, y le ha venido un problema o lo que sea, o ha dormido mal. Pues que tiene una vibración derivada general de que igual vete tú a saber, no lo sé, algo mental que le está cabreando. Pues eso somos como grandes antenas vibracionales de energía, de frecuencia, que somos empáticos a los demás y se exterioriza tu estado de ánimo en silencio. Y sin embargo, no todos tienen la capacidad de percibirlo de la misma manera que lo percibes tú, porque según tengo entendido, podrías percibir esta aura, o si hay un desequilibrio en mí, por ejemplo, o en cualquier persona. Sí, sí. Pero no todo el mundo viene a esto, vamos a decir. Hay gente que es buena en la informática, hay gente que es buena como carpintero y otro como diseñador o arquitecto. Hay gente que en el mundo... Ahora empiezo por el final para ir a lo que me decías. Quiero decir, sí, pero no todo el mundo viene a esto, ni tampoco todo el mundo tiene que entender esto. Un arquitecto verá ángulos rectos y 90 grados, verá un 90 grados en un ángulo recto, ¿no? En una esquina yo veo un ángulo recto bajísimo con un diseño que te flipas, no soy arquitecto. No sé si, y otro vendrá unos patrones de números como informático, matemático, y yo veo una suma o una resta con un resultado. O sea, cada uno tiene su pequeño toquecito. Luego explicarlo por qué, nos vamos demasiado lejos o simplemente a lo que has venido a hacer. Pero sí se pueden llegar a ver, pero sí que se puede tener, me gusta decir que todo el mundo puede ampliar su sensibilidad. Quiero decir, para poder notar. Luego, ¿qué ve más gente, una más que otra, o cómo lo siente? El trabajo, a veces gente que viene innata, igual que uno vino a ser arquitecto o con los números, otro viene a trabajar con energías y tiene una visión o una sensibilidad más grande a la hora de tocar o de poder sentir a una persona en esa empatía. Entonces sí que se pueden ver, claro, si no, no habría esta otra vertiente de poder. Lo que me podrías preguntar ahora, ¿cómo lo ves? Cada persona lo ve, que tiene esta sensibilidad de una manera diferente. Puedes ver una imagen, yo te puedo estar mirando a ti, pero estar mirando detrás de ti, no sé cómo, en la que veo unas densidades, el color que no está bien, o unos puntos que se marcan que hay algo en tu cuerpo que no va, dices de una manera muy rara, como si fuera una radiografía por detrás, ¿no? O un filtro por detrás de alguna manera.
Cada persona lo ve de una manera, o puedes ver directamente, si te centras, los colores, no como tal en este plano de espectro visual, pero como si por detrás vieras cómo eres tú con los colores si me meto. Pero no tengo por qué estar viendo todos los días, o sea, quiero decir, voy por la calle a hacer la compra y no veo aquella que está, puedo ver en la caja, porque no estás conectado todo el día o no entras en esa otra fase, pero no estás aquello que dices, ay, mira, hay más amarillo y el verde lo tiene aquí en vez de tenerlo allí, o no, pero todo el mundo lo puede tener, es cuestión de trabajarlo, pero no todo el mundo viene a trabajarlo. Hay gente que viene a ser arquitectos increíbles, necesitan una realidad, esto no van a hacer caso nunca, es una vida diferente, y hay otra gente que tiene una sensibilidad más grande y si no tienen nada más innato para ir a sanar o curar a los demás, pueden ampliar su sensibilidad para entenderse ellos mismos un poco más el entorno. Con el tacto, con el Reiki que abrió muchos caminos, con sentir encima de un cuerpo tenemos una capa, ¿no? De entrada, sentir esa primera capa y entrar dentro, notar el centro del vórtice del chakra donde está. O sea, se puede trabajar. De hecho, tengo otras preguntas que igual no sé si te resuenan, pero me comentan que en otras capas, otros astrales, tenemos ese yo cuántico, por así decirlo, y que me han comentado que muchas veces está atrapado y que eso no nos permite avanzar en la vida. Sí, quiero materializar vamos a materializar qué es el yo cuántico, en la manera que entiendo yo el yo cuántico, como lo quieres hacer entender, y derivado del triángulo de alma, cuerpo y mente. Uno de los problemas más grandes que hay, o sea, ahora voy a diseccionar un poquitín todo esto para llegar un poco al yo cuántico y darle una forma. Y qué es lo que pasa luego con la parte mental y por qué no avanzas. Aunque el yo cuántico quiera hacerlo, tú tienes un cuerpo en el biológico en el que funciona y no sabe muy bien cómo, pero funciona, hay unos inputs, cómo es la creación de la vida, todavía no se entiende, ni en ese primer bang de la primera división celular no entienden los médicos por qué, pero es maravilloso, ya se entenderá, esperemos. Pero quiero decir, y tenemos tres cosas que tenemos que estar al día. Bueno, aquí ya no es cuestión de creer o no creer. Venimos de otras vidas, de otras densidades de vida, y este cuerpo es una reencarnación. Venimos a vivir un episodio como en las teleseries, son 5 temporadas con 10 episodios cada una, y igual estás en la 7ª episodio 3 de tu vida, que es esta. Me gusta hacer esta comparación. Y viene un alma que se te conecta al cuerpo. La parte de conexión con el alma propiamente dicho es el tercero, el chakra, el plexo solar, el chakra, y ahí tienes tu compromiso de vida, ¿no? Tú vienes a hacer unas cosas en esta vida, que es el compromiso de vida que hiciste eligiendo a tus padres en el 90 y pico % de tus veces, de tus vidas, de las veces de lo que tienes que hacer. Para ir bien, esto tiene que conectar con el mental, expandir. Y si todo va bien, tu cuerpo va bien. Vamos, no sé si... Cuando hay un desequilibrio en esto, el cuerpo no va bien, llega un momento. Si tú no conectas con tu centro de aquí, por lo que sea, educación, cosas que hayas tenido que vivir, que tienes que superar como persona, otras herramientas que no sabes o no entiendes, si tú dejas de conectar aquí, solo te estás centrado en el mental, y en muchos casos uno de los peores lacras que hay en el ser humano es el ego. El ego es terrible, es lo que no te deja ser humano y decir, no es cuestión de tema material, es cuestión de persona y energía incuantificable, te hace ir mal. Entonces, ¿dónde meto ahora? Es como un poco, entonces el cuerpo se enferma, muchas veces crea el petardazo entre lo que tú has venido a hacer con lo que tú mentalmente crees o te has subido en unas costumbres del yo, peta, tu cuerpo peta, la enfermedad se puede crear, los nervios, alguna enfermedad, desequilibrios como tal. ¿Dónde queda el yo cuántico? El yo cuántico lo definiría como la extrapolación de que lo que tú tendrías que ser energéticamente detrás de tu cuerpo, pero como expansión como tal. Y eso es lo que tendría que estar más acorde con lo que vienes a hacer y tu cuerpo para poder hacer en la vida lo que tienes que hacer. Es como la extrapolación de este mensaje que tienes en el tercero, te sube al mental, se coge, se abre
para pedir. Y esa extrapolación de otro cuerpo fuera de tu cuerpo sería el yo cuántico. Es esa esencia de lo que tienes que hacer. Claro, cuando no conectas con ello hay un problema. O es el ego, o situaciones muy jodidas en la vida que no has podido, que te hace estar muy bajo de moral, ya no conectas, no tienes la fuerza, tu cuerpo, tu bioquímica, pero no estás conectado aquí para poder hacer lo que tienes que hacer. Es como un otro cuerpo, es una derivación del cuerpo energético relativamente perfecto que has venido a plasmar en una consciencia o en este cuerpo. No sé si me he explicado bien. Te has explicado perfectamente. Entonces, has mencionado que reencarnamos, hemos podido vivir diferentes vidas y nosotros hemos escogido nuestros padres cuando hemos querido nacer. Sé que esto jode, ¿eh? Sí. En muchos casos jode, por desgracia, pero sí. Sin embargo... hay algún porcentaje que es como, ya no es que es cuestión de escoger, hay un poco este camino. Es el caso más pequeño, ¿eh? Siempre hay muchas vidas, a veces o situaciones que recuperar. Pero en la grandísima mayoría los escoges tú. Y en la gran mayoría también son familiares ya, es decir, de otra vida pasada, a lo mejor... Se repiten, sí. Exacto. Mi madre a lo mejor ha sido mi hermano, tal vez, en otra vida. Y decidimos reencarnar porque queremos aprender algo que no hemos aprendido en otra vida. Se suelen repetir muchas veces patrones en situaciones inversas, por decir que yo me he podido encontrar. Digo, yo trabajo en todo esto, pero luego no todo el mundo necesita la misma. Hay gente que viene y no sabe que entró en vidas pasadas, no lo necesitan. Necesitan otro acercamiento, ¿eh? Para tener las respuestas ahora y no entender que se les repite patrón a veces, hay que dejarlo aquello de lado, ya se entrará. Pero sí venimos, si hay una situación no resuelta, venimos aquí a resolverla en otra vida, igual con el contexto diferente, pero más difícilmente. ¿En qué aspecto? Igual, mira, ahora me viene en algún caso que yo me he encontrado, ver que tiene problemas con su hermana y hay algún problema que no funciona con su hermana y venirme de que y estaban metidas las parejas y un poco de rintintín entre las hermanas, por decir, ¿eh? Y resulta que en otra vida se me ha plasmado que una jodió a la otra y le quitó el novio, y en esta vida la otra está soltera y la otra tiene novio, pero no puede estar. Hay situaciones que se tienen que compensar y se lo quiere quitar. Son situaciones que se repiten en contextos diferentes. Y hasta que no se sanan o no llegan a un punto término medio, aunque sea inconscientemente, nos ayuda. Por eso hay muchos patrones de, es que mi madre cayó enferma, mi abuela venía de allí, o hay cosas que se repiten, porque se puede ser tanto de vida pasada, por un lado, como también transgeneracional de abuelos y bisabuelos, ¿eh? Se reúne todo en el ADN y en las pequeñas vibras que hay, que puede repetir cosas del bisabuelo, pero no deja de ser a veces una vivencia que haya habido parecida en otra vida pasada. Y hasta que no se depura o se llega a un punto medio, eso no se acaba de deshacer, pero repetimos. O me viene a la cabeza otro caso, que una mujer que estaba, una de las preocupaciones después de poder trabajar, la mujer todo más equilibrada y todo mejor, la única cosa, de todo lo que había mal, ya le tenía muy mal, solo un 20%, un 30%, que era mucho, a respecto de, porque su hijo no quería saber nada de ella, nada. En otra vida, cuando le dije eso, hizo así, se cayó, no entendió el qué, pero le entró una paz muy jodida por dentro. Digo jodida porque fue una paz tan tranquila, pero de cabreo al mismo tiempo de entenderlo, pero no estaba de acuerdo, lo tuvo que entender, porque luego hay factores que no es la mente, es la plenitud que tienes, de que me vino de que es que en otra vida, aquí sí que se repitió madre e hijo, en otra vida ella lo había abandonado. Y en esta vida volvió a ser su hijo, nunca se llevaron muy bien, y cuando llegó el momento que él montó su familia, ya no la trató más a la madre y no quería saber nada de ella. ¡Wow, qué hostia!, ¿no? Y me acuerdo que la señora, y todo fue bien, pero allí fue como la última explicación y su vida se puso en sitio, aunque no le gustara, y todo se armonizó de otra manera, aunque con el hijo no tiene trato. Y son verdades que nos pueden salir así, que pueden hacer mucho daño, pero sí que se repiten de algunas maneras muy, muy jodidas. Había escuchado de volver a una vida pasada a través de regresión, pero ¿cómo lo hacemos ¿cómo lo haces? Yo no lo hago.
Yo sí que puedo tener acceso y a raíz de ahí transmutar o equilibrar alguna energía derivada o que la consciente, me gusta mucho hacer que tu inconsciente sea consciente en cosas que tú no te das cuenta. Oye, que eres así, 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 haces esto, eres un cabezón, quieres dejar... No se lo dice nadie, llega una edad a veces con 20 o 30 años que nadie te dice eres un puto cabezón, con perdón, y es bueno hacer así. Pero quiero decir, yo regresiones no hago, me he ido a esto, pero me gusta mucho leer el inconsciente y hacerlo consciente. Regresiones como tal no hago, pero sí que a veces me dan informaciones para hacerte entender de dónde viene un problema. Yo no hago regresiones, hay gente que las hace, molan, pero bueno, hay que tener siempre, tiene que ser la persona muy buena. Y hay que tener muy claro, o sea, para qué vas y qué información quieres o qué conciencia quieres venir a. Conozco una chica que sé que lo hace especialmente bien, la vi en una cena conjunta así y esta mola, ella no se acuerda de mí, yo sí de ella, pero alguna persona ha podido ir y sé que trabaja muy bien y trabaja en la regresión como tal, pero hay que tener mucho cuidado qué quieres ir a buscar, qué quieres ir a rescatar de información o en qué entorno antiguo te quieres ver. No todo el mundo está preparado a coger o sea, si tú vas a un hecho, me voy al más drástico, no todo el mundo está preparado en una regresión que no deja de ser un estado un poco alterado y verte en una guerra en la que estabas matando a tu familia o que te masacraron vivo, ¿no? No todo el mundo está preparado para, oye, es que el dolor que tienes igual aquí es aquello. Y no todo el mundo está preparado para que eso sea constructivo. Hay que saber orientar muy bien dónde te lleva una regresión y qué es lo que necesita tu alma o tu pequeña voz en off para que sea más constructiva y crecer con la información antigua. Porque venimos aquí con información capada. Claro. Entonces es delicado jugar hasta ahí. Yo no las hago. Jugué con esto un poco porque cuando haces esto haces de todo y no haces nada al mismo tiempo, pero no me dedico. La enfoco desde otra manera y voy a buscar inputs concretos para que la gente entienda de dónde viene, qué vida pasada o por qué. Hay una persona que me viene, una pasada, había sido faraón. Es muy fuerte y hasta que no se lo dije, su vida era una catástrofe. Aquella situación de poder terrible que tenía ante todo, la entendió cuando entendió que en otra vida había sido faraón. Es fuerte. De corta durada, fue muy faraón de corta durada. Lo dejo ahí. Y muy fuerte, lo veo a veces, está aquí en Andorra. Es, hostia, qué pasada. Sí, mola. Y le hizo entender cómo es él en ese... Pero luego la justicia que también quiere y de la manera que no la puede implementar, ¿no? Justicia no hacía malo de él. Muy curioso, y eso te hace entender a veces esencias. Esto lo ves porque cuando estás tratando a una persona y desglosas todas esas capas que tiene una persona, ves que hay un desequilibrio en alguna de esas capas. Esto que estamos hablando es un poco diferente. Una cosa es la persona y todas estas capas, con aquellas densidades o cositas que hay aquí trabaditas. Sí. Y otra cosa es cuando tú puedes acceder a su cloud, que me gusta, registros acásicos que también se hablan. A mí me gusta llamarlo cloud, como estamos en la era aquí tecnológica y nos la comemos todos, porque todos tenemos un cloud. O sea, a mí me gusta decir en lo que yo me he encontrado y en libros que me lo han certificado, pero por buscar explicaciones a mis rollos que tengo y cuando me voy, que he podido entender, la memoria y la conciencia no está en tu cuerpo. No somos un ordenador, somos claves de acceso a algo. Y cuando una cosa es cómo está tu cuerpo, otra, ¿sabes? Pero a raíz del tercero de tu compromiso de vida, pero más allá accedes también al registro acásico, que es ¿qué vivencias has tenido en otras vidas? ¿De dónde vienes? ¿Qué has sido en otras vidas? Está en tu gran información. Eres como tú ahora mismo eres 100 megas, pero tienes ahí arriba 15 teras de tus vidas pasadas. Están allí, pero tú necesitas en esta vida 100 megas. Punto. Y a veces se puede ir para allá y puedes ver la vida pasada, qué te pasó, qué eras, cuál es tu tendencia, qué es lo que te queda que vivir, a qué has venido un poco. Que no todo el mundo está claro, todo el mundo es un mundo luego para ordenarte aquí, ¿vale? Pero accedes a otra cosa que es más allá de tu consciencia en quién eres fuera de ti. Entonces toda esa información está allá arriba. Hay gente que lo trabaja muy específico, hace registros acásicos y te hacen una cartilla enorme. Luego en lo que yo hago es puntual o no de acceder a quién eres un poco más allá fuera de este cuerpo,
Oye, que esto viene de aquí, esas informaciones vienen poco aleatorias, accediendo al disco duro de seguridad, por decir algo. Entonces esa información que puedes ver, por ejemplo, del faraón, de esta persona que era un faraón, está en los registros acásicos. Eso está ahí arriba. Pero en esa magia que tiene y esa conexión que tiene un poco de resquicio aquí por el trabajo que esa persona ejerce aquí, como tiene que trabajar esa humildad desde el puesto que perdió al final los papeles de faraón. Ahora estoy viendo un caso concreto, muy chulo, pero en esta vida necesitaba tener ese acceso y venía a depurar la humildad de una manera más maja en la posición que tenía con un poco de mando. Entonces ahí estaba la contradicción de la opulencia con esta vida que no podía tener esa situación de poder, pero venía a ayudar, que es lo que sentía, él venía a ayudar. Igual que ayudaba del faraón de otra manera, pero aquel cargo le hizo perder las maneras, ¿no? Y es un poco contrarrestar y a veces hay accesos directos para tu propia vida de aquí, ¿sabes? Y gente más marcada que otra. Ni mejor ni peor, ¿eh? Hay gente que es más matemática, no tiene acceso a tanta cosa. Necesitan un equilibrio básico. Sencillo, Medar, qué guay que puedas hacer estas cosas, qué suerte que tienes. Y yo, wow, si vieras a veces lo que veo no es tan guay, agradeciendo lo que hago, ¿eh? Pero luego hay gente que tiene accesos y conexiones en la vida mucho más sencillos y otros más complejos, como este que digo. Pero ni conciencia ni memoria están en el cuerpo, son llaves de accesos que tenemos en nuestros mecanismos como tal. Esa llave... Es decir, ¿cualquier persona podría acceder a esos registros acásicos? Sí, pero con ayuda. O sea, la gran mayoría necesitas ayuda para eso. A menos que, vamos a ver, si tú tienes una conexión muy grande, que eres una persona que meditas, no te importa desdoblarte, puedes mirar de dónde vienes, si tienes guías, no tienes guías, qué familiares tienes, qué es lo que has hecho, o inconscientemente, sin querer. Yo en otra vida fui vikingo. Pues seguramente que lo fuiste. Y eso te da fuerza para tener el carácter que tienes aquí, no de arrancar una cabeza como se podía hacer antes tan duro, pero en ese carácter luchador, ¿no? A veces sin querer tenemos ya la respuesta de qué éramos en otra vida. Y nos divierte como tal, pero nos hace sentir a gusto. O sea, dices, acabas con un tatú o algún indicio o el Egipto, ¿sabes? Cositas así, ¿no? Pero luego, personalmente, a veces puedes hacerlo, pero es más fácil que te puedan ayudar porque el elenco está más sobreprotegido. Tú, si accedes a veces a una vida pasada, puede ser algo traumático que vienes a depurar. No es cuestión aquello traumático que vienes a depurar, es de construir algo alrededor para que sea más útil. Y aquí ya están las herramientas de quien te pueda acompañar mejor a un registro o de una manera como yo puedo hacer, que puedo traer información, pero siempre miro de que todo sea armonioso y que lo pueda entender dentro de un contexto. Todos tenemos el acceso, no todos vienen a tenerlo y de qué manera, ¿vale? Es diferente. Es decir, nuestra alma tiene la llave de acceso a estos registros acásicos. Nosotros mismos lo tenemos, otra cosa es que queramos, que nos veamos, nosotros somos ya la llave a aquello. Otra cosa es a qué punto y cómo, eso es otra cosa, o para qué. ¿Cada uno tiene la llave a sus registros acásicos? Sí, porque los llevamos, somos nosotros. El alma la tiene, tú eres tu esencia. O sea, tú eres tu registro acásico desde nacimiento. ¿De qué manera? En este cuerpo que tú vienes a ser, ahora me voy mucho más lejos, en la gran nube que quiero hacer llevar. Tú eres este cuerpo con el nivel de conciencia que vienes a ser en esta vida. Pero ese alma, esa parte energética que se ha conectado, el día que dejes este cuerpo, ya está en ese registro acásico, ya eres eso. Tú eres eso hoy. Pero hoy en día, en vez de 1 tera, como he dicho antes, o 1.000.000, necesitas aquí 1.000. Y juegas con ese 1.000, 1.100, 950, porque estás peor, tienes otros cómputos. Pero tú desde que tú tienes la conexión diaria, tú eres eso. En diferentes capas, porque quitamos aquí, te vas, se queda el alma, vale, queda el alma residual como una fotografía tuya más o menos depurada del yo cuántico, vuelvo a lo de antes, ¿no? Que hemos hablado antes. Entonces, luego cuando este alma está al día, conscientemente podrás acceder más inconscientemente allí cuando dejes este cuerpo, pero cuando también sanes un poco todo esto, entonces hace parte de la gran memoria. Pero si tienes acceso, sí, cómo, de qué manera y conscientemente a todo, en este plano no puedes, te petaría la cabeza. Yeah. No puedes tener ahora, no,
17.000 goggles, hablando en informática, de información, tu cuerpo te petaría, tu conciencia te petaría, pero ni en los planos cuando sueltas este cuerpo tienes incluso la conciencia capada, porque estás entre este mundo que has vivido para encajarla con lo otro y acabar de zanjar en otros planos más cercanos cuando dejas este cuerpo, las relaciones que quizás no han ido bien, a pesar de la luz, puedes tener, te acompañan todo eso, pero hay cositas que equilibrar. Y luego en otras conciencias más elevadas, cuando estás más en paz, puedes entrar a un juego de nube que ya no es cuestión de información como aquí la plasmamos, sino de emociones y de energía. Somos una gran nube de emociones y en esa gran nube nos falta esto, aquello que depurar de otra vida y esto. Y en aquella vida se te concentra en eso. Es difícil también tener la conciencia entera de cuál es todo el registro que tú has vivido desde tu primer nacimiento o desde tu primera reencarnación o esencia de vida. Muy difícil. Entonces, yo tengo esta llave que puedo acceder a este cloud, por así decirlo, si llego a ser consciente, pero tú, en este caso, podrías acceder a la cloud de otra persona, entonces. Hay gente que lo tiene, sí, pero hay gente que lo tiene muy marcado, porque son signos de vida. O sea, son cosas que están marcadas en su vida. Ojo, pero no... Sí que puedes, pero... Y aunque no quiera la persona, sí sabes hacer a veces un poco de lectura, pero no es cuestión de eso, no es cuestión de... Puedes a veces ver cosas más, puedes ver qué densidad que no le va bien en la vida, pero como el que es mecánico, yo un motor... Y no sé si me lo pongo en... Claro, la realidad de cada uno es un mecánico y un motor y dice, aquí el cojinete no funciona, ¿no? O ahí la correa está taca-taca, ¿no? Pues claro, yo o una persona que trabaja en terapias puede tener aquello de decir, no fluye, no va bien, igual que otro, pero quizás yo puedo entender un poquitín más, pero no siempre. Pero no por ello me puedo pasear, ni debo, ni tengo acceso, ni tiene por qué pasearme por su vida. Eso no puede ser, eso es imposible. Hay que respetar la parte humana. Si no trabajas en una terapia, allí que tienes que entrar, es que te estás perdiendo tú, te estás escapando tú, me estoy jodiendo yo, porque tengo que ir a pasearme. Pero sí, en los inputs más importantes, pues claro, te puedes pasear con un mecánico, ver aquella situación o una situación, un poco de explicación, pero hasta ahí se queda. Gratuitamente no te puedes mover en ese mundo, pero todos tenemos resquicios de tú un poco en un momento dado. Qué vida ha pasado, qué jueguecito, y si toca se te dice, pero lo llevas encima, esa opulencia o esa cosita o ese como aquel que va a veces muy gótico, vete a saber de dónde viene o de qué época, de qué viene eso. Sé que es un fenómeno de moda, pero no todo el mundo va gótico, pero tiene un resquicio que le define dentro de una conexión más fuerte a un registro. O luego los patrones de familia o los patrones que tienes que arreglar si has estado en una guerra o situaciones a veces más armoniosas que arreglar son muy personales como para pasearte gratuitamente, ni se deja ver tan bien. Luego la persona, todo el mundo tiene su protección, entre comillas, no te puedes pasear porque sí. Al final un clarividente haría eso, accedería a esos registros acásicos de alguna manera. Claro. Hay un compromiso de vida, incluso que se pueden ver cosas del pasado, también del futuro. O sea, entonces, si accedes a otra información un poquitín más allá, como yo siempre digo, para ayudar a la gente, no para uso propio, claro, o para lucro por pasártelo bien o criticar, aquí no hay nada. Hay que saber desdoblarse y en ese momento no eres tú, soy yo, pero no soy yo, trabajo desde otro cuerpo, te desdoblas cuando trabajas en esto, debes desdoblarte o trabajar desde otro plano para tener entendimiento de eso y crear un enlace. Entonces puedes tener acceso a información de todo el mundo, claro que sí. Luego cómo se hace pero siempre desde la vertiente, como yo digo, si tú tienes esto es para ayudar. Esto es como en los antiguos poblados había 200 personas y había aquel que trabajaba con las hierbas o tenía un poco más de visión más allá de lo que tenías. Pues aquí sigue habiendo lo mismo dentro de otros contextos, ya está, dentro de otra realidad de la sociedad, así. Y está el que manda, está el otro, ¿no? Cada uno cubre una parte y siempre en todos los entornos más o menos hay una persona que tiene un conocimiento y una lectura un poco más abierta, aunque cada día más, la gente es más sensible. Hemos cambiado de era y ha habido una expansión muy grande que gracias a Dios a todos de alguna manera nos hace más inconscientes a tener lecturas de algo más allá y una intuición más depurada en el cambio que ha habido de Piscis a Acuario, que ya estamos de cabeza, que es más sensible, más personal, más de uno mismo, pero con un conocimiento global más grande de todo y de nosotros mismos. Y eso mola.
Brutal. Ostras, entonces todas estas personas al final que tienen un don, por así decirlo, tienen una misión o es su propósito de vida. Tal vez cuando escogieron nacer en esa familia, dijeron, yo de grande quiero hacer esto, o mi función en la vida es ayudar a las personas de esta manera. Sí, a ver, ¿qué hago tengo que hacer en la vida? Hay gente que simplemente es ayudar, otros vienen a joder. Lo digo así de bruto. Hay gente que viene pero sí vienes a ayudar, a armonizar. Todos venimos a un propósito y algunos materialmente muy grande, ya más definido. Otros vienen a ser presidente, otros campeones del mundo. Están muy marcados, es brutal. Pero en la gran mayoría son emocionales. Hostia, parece que no hago en la vida. ¿Cómo que no? ¿No tienes familia? ¿No la llevas bien? ¿Cuántos hijos tienes? 5. ¿Te parece poco la faena que tienes? Igual hay gente que tiene un pequeño don o algo especial, pero no por eso en grandilocuencia. Todo el mundo tiene algo relativamente especial. Pero el que viene con algo más allá, como para trabajar con los demás, yendo más a lo que dices, siempre digo que parece muy bonito y muy fácil, pero normalmente los que vienen, hay 2 vertientes, pero la más común es que tienes que sanar muchas cositas tú también, O sea, necesitas esa fuerza para poderlas sanar. Y tienes tanta que puedes ayudar. O las compensas también ayudando de cierta manera. Entonces, pero no todos los que vienen a trabajar directamente de esta manera. Hay gente con muchísima fuerza y la utilizan mucho para ellos y depende de qué planos y qué intensidades de fuerzas. Hay diferentes fuerzas maestras en los planos superiores. Entonces, unos vienen a sanar de una manera más y otros utilizan esta fuerza para hacer un poco lo que les da la gana, ¿vale? O definirla de otra manera. Has comentado también que puedes ver el futuro igual que una vida pasada. Se podría ver, sí. Uh-huh. ¿Escuchas alguna voz que te diga o algún mensaje que debas de transmitir? Ya sin hablar de mí, pues sí, puede haber. Hay gente que oye voces y hay gente que lo intuye, lo ve, o ve imágenes en su cabeza, o siente emociones, o ve situaciones muy claras, ¿no? Esto, oye esto. Y cada persona lo nota de una manera. Clariaudiente. O sea, todas estas... Hay gente que lo siente cada una como una persona, luego cada uno que lo sepa entender, porque no es fácil, es muy curioso. Y ya una persona invidente puede ser clarividente. Y normalmente lo son, porque tienen que apoyarse en otros sentidos. Pero hasta dónde llegan depende de la concepción que vengan, pero ya si te apoyas en otros sentidos, cada uno ve las cosas como una persona que sea invidente. Hago el de esto, puedes ver la vida de otra manera, o sea, puedes notar las cosas del futuro, depende de cada persona, las ve de una manera diferente. Se ve una bola de cristal, pero no es lo que ven, pero sí que es lo que ven, o es lo que sienten, o el dolor, o se traspasa con ellos, lo notan, o depende, son imágenes que no se pueden controlar como tal. ¿Por qué la evidencia? Ahora voy un poco más para allá. No se sabe muy bien, hay cosas muy marcadas que viene gente a vivir muy clavado y son imágenes del pasado como en el futuro. A mí me gusta pensar, esto es un punto de vista personal, que cómo no vamos a ver el futuro, la limitación somos nosotros mismos. Si en la existencia de la humanidad, por decir algo, y lo ato a la humanidad, que somos más allá de la humanidad, no es solo la humanidad, o la existencia de la humanidad es un grano de arena con toda esta mesa, ¿no? Que es el universo y todo el mundo. Si estamos en un concepto de tiempo como un grano de arena, con lo pequeños que somos, ¿cómo no vamos a tener acceso con un poco al pasado, al presente, al futuro o al alternativo, la realidad alternativa con las realidades cuánticas? Porque es que es todo tan grande y tan inexplicable que hay. La otra cosa es depurarlo, saberlo ver, saber si es una probabilidad, tiene que venir de verdad. Explicarlo por qué es delicado. Hay un estudio, me gusta decir, científico, en el que la gente que tiene evidencia o ve las cosas tienen un poder de lógica muy grande en el cerebro, y creo también en eso, porque empiezan a buscar probabilidades y la más lógica es aquella. Vale, me encanta. Pero sí que hay cosas que fuera del funcionamiento de la cabeza no se pueden explicar y están escritas. Y es así. Y no es una cuestión de lógica, es una cuestión de que si una persona sin tener por qué te veo a ti y te digo, de aquí un par de años cambias de trabajo. Hostia, porque sí que hay una lógica, pero igual hay algo más predeterminado o
pasó aquello, pam, porque lo sabes. O sea, hay conexiones más allá predeterminadas que no siempre no son tan lógicas en la cabeza de uno mismo, sino que ya están movidas desde que naciste. Es muy bestia, desde que naciste ya está escrito. ¿Te ha pasado alguna vez con algún cliente, algún paciente, de decir, ostras, veo que vas a cambiar esto totalmente? Constantemente, sí, claro. Sí, porque cuando puedes conectar con el alma y su contrato de vida, ves enseguida qué es lo que no funciona aquí, qué viene a hacer ahí, en esta vida, y dónde va su cabeza y por qué está mal. Entonces ves un poco el juego ahí que está desequilibrado. Entonces, oye, pero tiene mal el trabajo, esto no funciona. Tú tienes que cambiar, pim pam, ya está, no va bien. O tu pareja, ¿qué haces con tu pareja? No por juzgar, pero a ti te tiene mal esto, ¿qué haces? Te lo digo así un poco más. Pero cuando haces esto no puedes juzgar, es imposible que juzgue. No, es la vida de cada uno y cada uno tiene sus herramientas. Hemos venido a equivocarnos, a pegarnos la hostia, a volver a tropezar y si no lo sacamos adelante vendrá otra vida y punto, se acabó, a tomar por, ¿no? Pero sí, constantemente, claro, porque cuando tienes un camino de vida o algo que te tiene mal y no está acorde con el contrato, si es el trabajo, es el trabajo. Y te cierras hasta que llega un día que tiene que petar, o tú ya estás abierto para entender y petar. Y son situaciones muy, muy curiosas. A veces hasta incluso solamente equilibrando sin hablar de un tema, la realidad la ha visto tan clara al conectarse o poder conectar él con su tercero en la terapia. Y siempre explico esta anécdota, es impresionantemente bonita. Me vino una persona guay, pues no estaba bien, su vida no funcionaba, no estaba acorde no estaba bien. Yo lo tengo todo, pero no estoy bien. Y me manda un audio al día siguiente: Medar, no sé qué me has hecho. Estuve toda la tarde llorando como una magdalena, que esto suele pasar cuando lo mueves todo, las emociones se desmoronan. Pero estoy muy bien, pero es que todavía me cuesta aguantarme y he dejado a mi pareja. No se habló de su pareja en la terapia. Yeah. O sea, volvió pero la dejó. O sea, volvió luego, pocos días al tiempo, volvió un poco y la dejó. Quiero decir, algo se le movió en su equilibrio de sí mismo que es fascinantemente bonito. Sí que me acuerdo de aquel caso, porque era una mujer de mucha fuerza, mucha energía, con una particularidad también un poco diferente en este mundo, y me acuerdo de esa chispa tan potente que tenía ahí de ella. Sí que me acuerdo que en la terapia me salió la pareja y que no iba. Pero no era el problema la pareja. El problema es que aquí se trabaja primero en que tú estés bien. Y lo que al lado tienes que no está bien, ya petará o somebrá, pero tú tienes que estar bien. Se trabajó que ella estuviera bien, acorde con ella. Y sin hablar del tema, de ese tema, nos habló más de trabajo y de todo lo que le había pasado en la vida. De la pareja nos habló porque no era importante. Pero se movió todo de tal manera que ella consideró al día siguiente dejar su pareja, porque en su vida no dejaba avanzar, que se había visto en la terapia, pero no todo se puede explicar, claro, si no es demasiada montaña. Y se cambió su polaridad, volvió a conectar con ella, entendió la vida. ¡Wow! ¿Qué ha pasado aquí? Y reordenó toda su vida. Maravilloso, qué bonito. Porque a veces no es trabajar en el problema, sino trabajar en ti para que tú estés bien y los abordes y que estés a gusto contigo, sin miedos. No es fácil, al final es una decisión que da miedo. Sí, porque no hay mayor enemigo en el mundo que tú mismo. Entonces, cuando no te quieres escuchar en algo muy evidente, hacer el paso, si no lo has hecho, se acumulan las cosas y da miedo. Pero una vez que lo has hecho, es tan grande, te puedes encontrar tan a gusto, sentado en una piedra en medio del campo, que no necesitas nada. Es que la vida es tan sencilla yendo a trabajar a un sitio que te gusta. Es que esto es muy idílico. Vale, pero si tú estás mal en un trabajo, da mucho miedo, porque siempre tienes miedo qué compromiso me puede conllevar y en qué cambios me puede llevar en la vida. No es que yo lo diga, es que tú los llevas encima, es lo que te está haciendo mal, es lo que igual la tensión no está bien, o algo de cuerpo se te manifiesta con alguna, o tú no estás bien, acelerado, no estás feliz, estás plano, ¿sabes? En esto, oye, cámbialo, hostia, pero es que claro, la mujer, la responsabilidad, el dinero, bueno, pues nada, sigue. No sé si sí, pero a veces es mucho más sencillo, pero es normal que dé mucho miedo. ¿Has mencionado que tenemos un contrato de vida? Sí. Al nacer, firmamos un pacto. Sí, a ver, no es como aquí, pero sí, pero es una manera de plasmarlo como es aquí. Cuando tú vienes a esto y esto, de alguna manera, ya vienes con unas energías y unas frecuencias que son las de tus padres,
tu madre, la parte biológica, en la que eso ya conlleva a una frecuencia maestra para que con tu frecuencia lo que tú ayudes a tus padres y ellos te ayuden a ti, que es un feedback, ¿eh? El hijo nunca es una posesión, siempre viene a enseñarte. Como no entiendes eso de un hijo, vas muy mal, es así de sencillo. Pero tú vienes a ayudar, ¿sabes? Pero ellos te vienen a ayudar con otras herramientas, ¿no? Entonces vienes con un contrato de realizar ciertas cosas aunque no seas consciente. ¿Qué tengo que hacer en mi vida? Muchas veces cuando me vienen a mí, o nadie te va a decir claro lo que tienes que hacer, pero haz lo que sientes y te llevará al objetivo, y algún día dirás, esto tenía que hacer. Pero es muy fácil decir, a veces, me gustan los coches y tienes que acabar en un Porsche, ¿no? Tienes que acabar en un Porsche, puede ser contraproducente. Si te gustan los coches, empieza con un GTI. Si te gusta correr, con un Abarth. Si tienes que llegar al Porsche para que estés más feliz, llegarás. Es más el día. Hay gente que necesita el día a día, no un objetivo. Entonces no es fácil siempre que se manifieste exactamente qué tienes que hacer, qué contrato y en qué herramientas. Pero sí, el primero es intentar entender la vida de otra manera e intentar hacer las cosas por uno mismo bien en el día a día sin tanto miedo. Que es demasiado miedo muchas veces, todos lo tenemos, yo estoy aquí como hablando de esto y yo tengo mi vida mundana, mi vida de todos los días, y miedo los primeros y mis historias los primeros, pero busco una plenitud, otro enfoque, otras bases como Medar, más mundano. No es fácil, lo que digo, pero intentar ser honesto. La honestidad no está lo suficientemente valorada y el ego está demasiado valorado. Yo he conseguido en la vida. Me voy a callar. Las cosas son más simples, pues me alegro. Deja a los demás que respiren, ¿no? Si no nos dirigimos hacia nuestro contrato de vida porque la vida nos está desviando, o nosotros, ¿es ahí donde nos ponen dificultades o encontramos dificultades para avanzar en la vida? Enfermedades, que no nos va bien en el trabajo. Sí. No se puede encajar tampoco como un castigo de arriba o tampoco como uno propio tuyo, pero no siempre es fácil llegar a ese objetivo de vida. Igual vienes a luchar para llegar a él. ¿Y cuánta gente ha conseguido en su vida una plenitud? No hablo de lo material, a mí no me gusta. Quizás yo aquí hablo de lo material porque se entiende aquí el plasmamiento en la sociedad que estamos, ¿no? Pero es la plenitud sobre todo, ¿no? Y a veces llegar a una plenitud independientemente de lo material, porque no todo el mundo viene a tener, como digo, un Porsche, un Lamborghini. Hay gente que no quiere coches, no les gustan, no quieren gastar, vienen buscando otra plenitud, vienen a crear empresas y no tienen dinero, no pasan del dinero, tienen 35 millones. Hay gente que les da igual, es maravilloso. Y otros tienen 80 y les parece poco, ¿no? Cada uno viene a una realidad. Hablo de la plenitud de uno mismo y eso está poco valorado, la parte de plenitud a uno mismo. Es más simple de lo que parece. Escucharse cada día en el tema y qué es lo que he venido a hacer independientemente de los inputs. Igual se te puede complicar la vida de alguna manera. Tú lo tienes claro, pero como has tenido un padre que ha sido del yo, y muy para allá, repite su patrón. Pero no tienes que aprender de él que eso, padre no es Dios, es un humano también. Y ese yo es algo que tiene que depurar él, y en tu sencillez va a aprender él, y tú tienes que ser quien eres por duro que sea. No sé si me... Entonces, te puedes tener inputs muy difíciles en la vida pero los tienes que entender tú. Y desde la humildad, desde el yo y el cabreo y no sanarte o entrar en introspección, es difícil que los entiendas. Se me repite este patrón en la vida, pues míratelo de otra manera. No es cuestión de que te falten el respeto, hijo de... si no conoce a mi madre, le den por culo, pero quiero decir, y no entrar en dinámicas que a veces tú mismo te creas por educaciones y no eres honesto en entenderte que tú eres completamente diferente. Es que soy diferente a la familia, es que debes. Pero es que me rechazan. Pues igual es que necesitas una vida diferente. Son tu familia, pero tú necesitas una realidad completamente diferente. No puedes seguir en el ritmo de la familia ni en la empresa familiar. Vienes a romper códigos y te vas a la India a vivir, o creas tu empresa, o necesitas ser funcionaria o un trabajo más estable, sin más complicaciones, ¿sabes? O empleada simplemente, no pasa nada. Es entrar en una realidad que a veces vienes a romper cosas. Entonces, sí que te lo pueden poner difícil hasta que no
conectas. Sí que es verdad que a veces la vida, cuando no conectas o no te das cuenta y entras en unos patrones de cabeza con tanta energía cuando eres joven, 20, 30 años que te comes el mundo, a veces puedes tener un roto en la vida que dices, hostia, desde aquel accidente me cambió la vida, porque de golpe has conectado con tu esencia. Tenías que vivirlo así. Bueno o malo, ahí está como lo que hablábamos al principio, de que la enfermedad quizás no es una putada, físicamente es muy dolorosa, pero no es un castigo, es un aprendizaje. Cuando lo entiendes un poco, que es lo que te está diciendo el cuerpo, lo que tienes que sanar o mover en cada momento, pues es un aprendizaje de ti para entenderte de otra manera. Y eso mola, por duro que sea, claro. Tal vez ese accidente que mencionas, por ejemplo, no era casualidad, sino que tenía que ser así para tener ese aprendizaje o ese despertar. Petaba, porque si tú en tu 10% estabas sosteniendo algo, el 10% decía algo que era muy mental, atado, el trabajo, el sufrimiento, pero no. Pero el otro 90% se empieza a nutrir de que no está a gusto, ¿quién gana? Aquello. Y te peta en la parte personal. Un accidente, una enfermedad o una situación al lado que llegaba a un tope que te hace cambiar completamente el paradigma. Se magnifica de tal manera, tú no lo puedes controlar. Pero en el fondo, si eres objetivo, lo puedes entender con el tiempo. Dices, wow, aquello vino por algo. Pero ahí a veces cuesta entenderlo, el ego, el ser humilde, cuesta entender a veces las cosas cuando estabas muy subidito, cuesta, o muy orgulloso, pues cuesta. Con el tiempo sí que lo puedes aceptar. Al principio muchas veces es difícil. Parece que te has equivocado y es pecado, ¿no? Y es lo normal, todo el mundo nos equivocamos cada día. O sea, como, o no, pero... ¿Podemos romper un contrato de estos? Imagínate que hemos venido porque estamos repitiendo patrones de antepasados nuestros y podemos romper ese contrato de alguna manera. Aquí ya, mira, aquí me dices esto y es como si tuviera que pedir permiso a los superiores. No lo sé. Es tan amplio la vida de cada uno. Mira, me gusta mucho, me viene a la cabeza Destino Oculto, una película muy chula de Matt Damon. Se llama Destino Oculto, es preciosa, me encanta, porque son dos personas que se reencuentran y la vida no hay manera de que las deje estar juntas, ¿no? Y en el proyecto de él para ser político, ella, que es muy humana, no le dejan, y te das cuenta que es como de una orden por encima. Muy bonita, me encanta esta película. Y al final, no voy a hacer spoiler, pero al final se cambia el destino. ¡Wow! Es preciosa, me encanta esta peli. Dentro de unos parámetros paranormales y todo esto, ¿no? Puedes, pues claro que sí, depende del alma y puedes retomar algo que tú sabes que en el plano puedes superarlo y hacer. El destino está escrito, sí, pero es mucho más sencillo de lo que parece. Porque claro, aquí decimos, el contrato que tenemos, lo vemos como un contrato de que si nos saltamos diferentes capítulos, no molan, es una plenitud diferente. Yo creo, ahora es un punto de vista personal que me dejo llevar al hablar con esto, que si vienes a cumplir 800 puntos, si haces 600 y 200 los cambias, pues ya está, tampoco, o sea, aquí no es como en el colegio o en el ejército, ¿no? Es un cómputo general en el que puedas desarrollar y estar bien. Sí que es verdad que hay momentos en que hay gente que viene a tener vidas más cortas, más grandes, o depende del destino que tenía, si se tuercen se pueden ir, claro que sí, porque no hay una continuidad energética como para atarte aquí y te vas porque se torció. Es decir, hay cosas muy jodidas. ¿Cuáles que te puede cambiar algo muy grande en la vida? Las drogas son muy jodidas. Un exceso te puede hacer cambiar por dolor. ¿Por qué problema tienes tú para meterte en las drogas, en alcohol? Pues depende de hasta dónde llegues, tu cuerpo no va a aguantar tantos reciclajes, se va a ir todo a... El cuerpo ya no, uno de los tres se va a tomar, con perdón, el contrato se ha roto, porque no sigue, el cuerpo ya no puede, una cirrosis o la cabeza, o te vas, no hay más, no puedes cumplir el del tercero de tu alma, con el mental ya se ha ido a ton y el cuerpo pide otras cosas que ya no están fuera de sitio, y hay gente que busca irse incluso por el dolor que tienen en una vida, donde se pueden romper, claro que sí, y depende de qué dinámicas tengas en la vida, claro, ya las retomarás, ¿eh? Pero si el destino no está escrito, ¿no existe el libre albedrío? Sí, dentro de que estés haciendo... Mira, esto me encanta porque tuve un tema hace un tiempo. No, el destino no existe, yo no creo en el destino. Yo siempre digo que quizás sí, pero la gente que está completamente metido en él y están siguiéndose un camino, ¿cómo van a creer en el destino si ya están en él? Ya está. Ya.
Simple, pero no lo digo malo, es fascinante. Pero lo entiendo, lo respeto. Aquí es que el mundo es tan abierto y están felices y están viviendo una realidad que la vida les permite, se sienten a gusto, todo está bien y me lo he labrado yo. Ahí estamos un poco en el ego, yo, porque yo. Bueno, bien, guay, pero estás en el destino, lo que tenías que hacer, igual tienes que ser así, perfecto. No tienes por qué. Hay destinos, sí, siempre que estés, pero hay gente que no lo nota porque ya está metido. Pero también se habla mucho del destino, en confiar y en ver. Hay gente más sensible que otra, se fija más en las causalidades que no en la casualidad, ¿no? Wow, me ha venido esto, me ha venido aquello. Muchas señales en la vida, pero no todo el mundo lo viene a entender desde esta profundidad. Y es lo que él se ha ganado, sí, tampoco necesitan entenderlo de otra manera. Pero sí que hay destinos y hay gente que viene muy increíblemente predestinada. Es lo que decía, cargos políticos, gente de poder en este mundo, independientemente de la parte biológica, que también ya vienen a veces en el nicho familiar o en el entorno como o vienen a ser líderes, punto, un campeón, un líder, en la comunidad o en el mundo, y vienen con esa fuerza y esa concentración de energía que no se ve comúnmente, que dices, ¡buah! Es que no podía no ser. Y sí, claro, hay cosas muy marcadas que no se pueden explicar, ni yo tengo explicación a todo, ¿eh? Yo hablo de lo que me veo y tal, no tengo explicación a todo, en alguna cosa igual me puedo equivocar, pero hay gente que tiene el destino increíblemente marcado, es brutal. Entiendo que puede estar marcado, pero el libre albedrío nos permitiría movernos dentro de ese camino en un abanico de posibilidades. Punto. Ya está. Siempre hay varias posibilidades para llegar a unos objetivos o a un núcleo, ¿no? Eso está, ya está, sin más. Así de simple. ¿Está limitado? No, puedes dar vueltas enormes. La persona que más te puede guiar ha tenido igual 15 años de patiment, ¿no? Ahora me voy a la religión, pero no a la religión, me voy a la persona. La religión es un poco otra cosa, se necesitan en la humanidad como guías de vida, pero todo el mundo siempre hablan de que Jesús, gran guía que llegó para liberar el pueblo, y está ahí. No se puede negar esa persona, si no estaríamos hablando 2000 años de él, ¿eh? Algo tenía este pavo, ¿eh? Y no es la Biblia, ¿eh? Algo tenía, porque si no pasan al oído. Que antes de aparecer como apareció para liberar el cuerpo al pueblo con una palabra, tuvo unos cuantos años de malas vivencias, de que estuvo encontrándose y tal. A veces el destino más marcado o más preciso que digas, wow, es que es ideal, ha pasado por diferentes tornas que dices, oye, pero es que antes vivió aquello, era así, sí, pero todo eso hacía parte para llegar allí. Necesitabas entender la vida de unas maneras para llegar a aquel objetivo. Es fácil juzgar. Tú igual me estás juzgando a mí y todavía no lo tienes claro aquel destino y estás pegando todo esto con el muro. O sea, pero sí, lo que has definido es exactamente así. Y otros tienen el destino más claro, más paf. Por decir, cogen, estudian, tan, y llegan. Ya está. O no estudian. Hacen y llegan de otra manera. Y otros necesitan unas cuantas curvas. Dentro de este abanico de posibilidades que podemos tener en base a nuestro libre albedrío, si estamos en nuestra peor versión, ¿cómo podemos llegar a esa mejor versión? Es decir, si no llegamos, entiendo, por lo que estamos hablando, es que hay algo que nos bloquea a nivel energético. Pero porque lo tienes que vivir. Igual un día entiendes en qué posición estás y que no llegas a ningún lado y sin querer lo desbloqueas y cambias la realidad. Cambias de trabajo, cambias de pareja, cambios de costumbres, de gente de adicciones o de patrones, o cambias de patrones porque esto no me acaba de ir bien. Coges, cambias y sin darte cuenta de golpe por hacer. Aquello lo dejas de lado, tú lo tienes adquirido, esto ya lo he vivido, que es este mundo de excesos, ¿no? Cuando eres joven en un momento dado de salir, de entrar, coges, lo dejas de lado y lo has adquirido y bueno, ahora me tengo que hacer, mira, he encontrado la excusa perfecta, la chica, ¿no? Igual, o la pareja, o el chico, lo que sea, ¿no? Y aquello ya lo dejas y te enfocas, aquello ya lo viviste, no lo vas a volver nunca más, ni ganas tienes, pero lo puedes recordar que te lo pasaste muy bien, ¿no? Entonces la misma vida a veces, si no te encierras en dolores o cosas que nos te hacen llevar naturalmente a caminos, el trabajo te madura, las posiciones laborales, entonces la vida sin querer te va a poder ir guiando, estar en una situación de trabajo es que lo tengo todo y no eres feliz y tengo ganas de algo diferente.
tú mismo te das cuenta y sueles cambiar o puedes mirar de veces cambiar de una manera más natural. No necesitas tanto misticismo como puedes dar explicaciones con lo que yo digo o con lo que hablamos ahora, pero a veces es mucho más natural. Menudo pieza y fíjate tú ahora qué aburrido que es el cabrón, ¿no? En la vida. Bueno, pues porque no sé si la misma vida te mueve sin entrar en de qué manera. Escuchándote, dejándote ir y ser... tenemos la vida muy de la mano y cada uno tenemos la nuestra. Es dejarse un poco llevar por la corriente, pero podemos ir contra corriente y es ahí cuando las cosas nos van mal. Sí, muy claro. Sí, claro que sí. Ahora vuelvo a extremos, lo mismo, pues los excesos. Hacer algo que tú... Hay un momento en tu vida que puedes estar haciendo algo que tú sabes que no está bien, no estás a gusto con eso. Si es reiterativo, no vas bien. Estás labrando, no vas bien y no estás bien, entonces te frenas. La vida, mucha gente, la vida es que me jode y que siempre me repite. No, te estás repitiendo tú. De cierta manera puedes venir a romper ese patrón con un contrato como pero no siempre es eso, eres tú que no estás escuchando que aquello no te va bien y que estás metido en una dinámica, en un patrón de familia, de tu vida y de cosas que no quieres cambiarlo y te da miedo. Tienes que trabajar ese miedo y volver a romper, trabajarte más, construir, pero claro que sí, también tienes que tener y querer salir de ahí. Quiero decir, nos privamos más a nosotros mismos. Tú ves de hacer algo desde hace 15 años y estás en aquel trabajo que no eres feliz y acabas mal o no. Depende de qué margen vas a poder llevarlo, porque igual tienes actividades extras y felicidades que ya las has cubierto, que es la familia o no, ser soltero y vivir la vida a viajar, y te hace compensar esa parte que no está bien. Pero cuando hay algo muy grande que te come más del 50, 60, 70, o reaccionas o vas mal, claro. Y no es la vida, te está escapando tú, porque tú por detrás, muchas veces, y esto se nota en algo muy bestia, como digo, en un burnout, cuando peta el cuerpo. Y de golpe y porrazo, a partir de ese burnout, o cuando tienes una parada, eso nos pasó mucho en pandemia a todos. ¿Cuánta gente no ha cambiado de vida desde la pandemia? Porque te paraste a escucharte, te aburriste. Tuviste tiempo de aburrirte, de analizarte, de estar en silencio, de no aguantar a la familia en algunos casos, o sí, o reconectar con ella, precioso, pero sobre todo escucharte a ti. Y en ese recalibraje de relativamente buena durada, larga durada o corta, todos reconectamos con nosotros, y cuánta gente no cambió su vida y se dio cuenta, no, yo tengo que cambiar mi vida. O igual no nos damos el tiempo. Así de simple. Lo veo así de simple. No sé si he contestado, pero entonces es querer, y claro, si eso en vida activa como tenemos ahora otra vez ese juego, si no paras acaba un burnout. Un burnout que es lo que tienes que hacer con lo que no haces, con lo que te gustaría. Y no hay manera de arreglarlo, pues tu cabeza peta, tu día a día peta, el sistema nervioso peta y tu cuerpo biológico, como hemos dicho al principio, peta por todas esas forzarme y trabajar, y que no estoy bien, pero es que no sé qué, y cómo compensas a veces, que tampoco es sano, si entras, sales, depende de cómo compenses algunas cosas, hasta que llega un día como con un burnout que petas de a bestia y tienes que pararte y decir, ¿qué estoy haciendo? Y hace un tiempo escuché algo muy bueno. Cuando llegas a un burnout, a un tono muy acelerado y a un ritmo de vida que igual te tiene que plantear tu futuro profesional o personal, ya no hablo solo de personal, y decir, pero es que no tengo tiempo de estar parado 2 o 3 meses. Ahora, ¿cómo quedo? De aquí 2 meses estoy bien. Ahí estamos. ¿Me entiendes? Irónicamente, pues te hacía falta, pero no te has dado cuenta de que llevas mucho tiempo forzando. ¿Y cuánto tiempo necesitas ahora para estar bien? 1 mes, ¿no? Pero llevas años que no estás bien. Tu replanteamiento de vida se está montando ahora que tu cuerpo ha caído fondo, ¿no? Pues no sé si explico un poco los juegos, ¿no? Lo explicas muy bien, y de hecho me he sentido un poco identificado porque llevo un ritmo de vida con el trabajo que es increíble y no paro porque digo, no puedo, tengo mucho trabajo, tengo que hacer. Sin embargo, es lo que tú dices, hay un momento que dices, o sea, tengo que parar. Y para ello creo que es necesario aprender a escucharse. Y una herramienta muy buena, que la hablábamos ayer, es precisamente meditar. Cerrar los ojos y simplemente estar en silencio. Y es ahí donde encontramos tal vez una respuesta. Sin embargo, hay mucha gente que le cuesta llegar a esa respuesta y se queda bloqueado, o el día a día
se ve arrastrado por ese día a día y no hace ese parón. Y hay algunos que acabarán en un burnout o en un problema serio, igual de salud, o algún conflicto grande en su vida, otros no. Vuelvo a decir, cada persona es un mundo, cada realidad es un mundo, pero bueno, es bueno tener esto en cuenta. También dices algo muy chulo dentro, pero no todo el mundo viene a eso. Ahora, me gusta irme a extremos. La humanidad son extremos, ¿no? Es saber entenderlos un poco todos. Una parte muy buena, por ejemplo, es la meditación. Es fascinante la meditación. Y ahora voy a hablar para los que la meditación no les va. Porque hay gente que no entiende la meditación. La quiero hacer simple, una meditación. Una meditación, hay tutoriales en YouTube, gente que te puede enseñar a hacer yoga, y luego tus meditaciones, y te hace entrar, conectar con ese silencio. A mí me gusta hablar de cada uno. Nuestro camino más grande es el silencio que tenemos con nosotros mismos. A ti de una persona lo que te gusta es el silencio que tiene, y no el ruido. Normalmente el ruido es un poco molesto. Cada uno tenemos un silencio y saber conectar con él, ¿no? Y dime cómo es, deep into, profundiza, escucha tu silencio, es muy importante escuchar tu silencio. Pero no todo el mundo viene a eso, ¿eh? Entonces, yo cuando hablo de meditación muy simple es sentarte, es tener el momento de sentarte en un rincón que te dé buen rollo en tu casa, que cambie un poco de donde estás normalmente, y escúchate. Dices, hostia, escúchate, pero desde que no tienes tiempo, deja el móvil al lado, que es otro órgano más de nuestro cuerpo. Hoy en día hace parte, podría ser una tercera oreja perfectamente, que nadie diría que no, ¿no? Deja ese móvil de lado, me cojo 5 minutos, un cuarto de hora, no hace falta más, ¿eh? Depende de las conexiones. Y párate y escucha, y conecta aquí arriba, piensa, dentro del silencio, pero deja todo tu cuerpo y piensa. Pero es que no lo logro normal. Si tú empiezas a meditar o a pensar de una manera diferente, te van a venir los 15 problemas que tienes al día, los 20 problemas, no vas a pensar en una hoja en blanco, es imposible. Pero si tú empiezas cada día a pararte de una manera diferente, es decir, me cojo 5 minutos o 15, un día tendrás 15 problemas, céntrate en uno, céntrate en 2, para otro día te quedan 13. Cuando lleves días haciendo eso, los inputs los tienes colocados en cajones y ya puedes estar decir, tranquilos. O sea, conectas de golpe contigo, haces a un estado diferente que ya lo tienes más. Y si tienes un problema lo vas a pensar, lo colocas, no vienes todos los días a meditar. Y eso le funciona a muchísima gente, y gracias a Dios que hoy en día los niños en los colegios ya empiezan a tener yoga, les hacen entrar como actividad o como actividad aparte, o como pueden los niños hacer. Y yo digo que si se enseñaran estas cositas en una generación, cambiaba mucho la humanidad, en entenderte sobre todo a ti mismo. Pero no todo el mundo le funciona. Vale, perfecto, a mí me pone nervioso. Lo digo yo cuando trabajo, oye, pero tú meditaciones no, tú necesitas... No, ves que esa gente no. Y hay gente que se va a correr a las montañas, desniveles o 40 kilómetros. Y eso es muy curioso porque hacen entrar también al punto cero, te hacen conectar contigo mismo, pero de otra manera, es más orgánico. Y si tu cuerpo lo tienes relativamente bien, sin trabas y todo más o menos ordenado, el deporte te ayuda a oxigenar o a entrar al punto cero. Y quien hace deporte, o ha hecho, y yo que había hecho mucho, y aunque sigo haciendo, aunque no lo parezca, puedes llegar a una pájara. Una pájara es un estado de punto cero biológico en tu cuerpo, reseteado. Tu mente se va, se agota, no puedes pensar, te entra el mareo, igual vomitas. Es como un reseteado, es un control al supro. Y en vez de hacerlo con la meditación a veces, que es más profunda, lo estás haciendo con el deporte. Pero también puedes hacer las dos cosas y sin necesidad de llegar a la pájara. Pero el deporte no deja de ser un recalibrar de tu cuerpo en el que energéticamente entras un poco a cero, te recoges en ti mismo, que la mente ya la rompes con todos tus problemas, no piensas en tus problemas, llega un momento cuando tienes que estar por tu cuerpo. Si tu cuerpo llega muy lejos, tienes la pájara, pero aunque no llegas a una depuración que de luego cuando paras hace otra vez el cuerpo, ¡pum!, me enciendo. No sé si me he explicado bien en la metáfora. Entonces cada uno le sirve de alguna manera, pero la meditación de base sería importante, independientemente de luego también hay gente que hace meditación y hace deporte, todo es un complemento de todos los aspectos, pero todo el mundo viene a tener meditación o el silencio y la calma como para eso, pero lo hacen de otra manera. También es entender esa parte, es importante. Es perfecto, me acabas de responder a la pregunta que quería hacerte, ¿cómo volvemos al punto cero?
Meditaciones, todo lo que hemos hablado en estas terapias, conectar yo o uno mismo, si se trabaja con meditaciones y eso, intentar qué es lo que yo siento aparte de lo que yo hago, qué es lo que tendría que hacer aparte de lo que creo que tengo que hacer, o qué es lo que creo que tengo que hacer aparte de lo que estoy haciendo, o si estoy en sintonía. Eso es un trabajo personal interno, pero otra manera, y llegas a tu punto cero, que es tu conexión de aquí, te estás escuchando a ti, tu contrato, tu esencia. Pero por otro lado, a nivel de deporte es lo mismo. Entonces, puedes llegar al punto cero, pero si hay algo que sanar, siempre hay que sanarlo de otra manera. Pero es otra manera que por eso, en el estrés que hay hoy en día, ahora, me gusta decir algo muy... Hace 70, 80 o 120 años, el ser humano nos estamos acoplando al nuevo estilo de vida que tenemos. Pero antes el 80% de la gente trabajaba en el campo, ¿no? Es un desgaste físico que te flipas normalmente. Hoy en día en el campo trabaja el 20%. Yeah. Entonces ese 60%, por mucho tiempo que haya pasado, nuestro cuerpo necesita candela. Ahí está el deporte, la actividad física, no parar. Y no en la parte tan mental que estamos trabajando, que se nos da muy bien porque mentalmente somos máquinas, somos los ordenadores perfectos. Los cuánticos todavía no nos van a igualar mentalmente. Somos fascinantes. Pero el cuerpo, el deporte y esa actividad, tenemos otra realidad que tenemos que saber acoplar. Una es en lo espiritual, pero el cuerpo, normal que haya tanta gente también que necesite deporte, porque antes se llegaba a unos equilibrios más naturales de contacto con naturaleza, la montaña, el correr o el deporte o por trabajo, y hoy en día lo tenemos que buscar esa misma sensación de otra manera en esta actual realidad que tenemos. Antes no se meditaba tanto, pero es que el trabajo te agotaba, era otro mundo. Llegaba reventado. Y ahora tienes que trabajar el cuerpo por un lado y la mente por otro. Normalmente tienes que complementar las dos cosas, si no, no vas bé. I llavors connectar amb tu per fer les coses. Claro. Ay, perdón. Y luego conectar contigo para hacer las cosas. O dejarte fluir, que no es que tengas un deber, dejar fluir, que es lo que te vibra. Otra cosa que me ha quedado pendiente, has hablado de las líneas del tiempo, pasado, presente y futuro. ¿Están hablando de que se están juntando las líneas del tiempo? Es que no hay... Ahora lo voy a romper todo. Me preguntas algo ya. No existe el pasado, presente y futuro. El pasado, presente y futuro es un concepto temporal de nuestro cuerpo, de nuestra realidad. Aquí cuando vas al otro lado no hay. Pero en el concepto que hay... O sea, es difícil ver ahora que tú y yo estamos aquí, ¿no? Todos pensamos en el pasado, pensamos en cuando nacimos, por decirlo, y el presente, cuando nos vamos a morir o cómo nos va a ir, ¿no? Es una línea recta, ¿vale? Con curvas, a veces, como hemos hablado, ¿no? Pero es un espectro recto. Cuando te vas al otro lado no existe el tiempo. El pasado, presente, futuro no existe. Por eso digo que puedes ver tanto el futuro como el pasado. No hay concepto de tiempo. ¿Cómo se puede explicar esto? O sea, no es fácil. Porque igual tu concepto mental no lo va a entender y es difícil que lo entienda, pero es como cuando nos vamos de aquí, es el mismo concepto que somos una nube de conocimiento y de energía. Punto. Se va al cloud. El cloud es una nube, ¿no? Tu registro acástico de conocimiento, más o menos intenso, grande, depende qué, de tus conexiones, de dónde son tus orígenes, pero y no hay tiempo. Entonces cuando vienes aquí coges cosas de una vida, de otra, pam, se plasman que tienes que arreglar aquí. Hay gente que tiene 2 o 3 cositas que arreglar de 2 vidas o simplemente de una concentrada, depende, ¿no? Pero no hay tiempo. Entonces en sí no existe en el pasado, en el presente, en el futuro. Somos lo que somos ahora en el momento. Y el pasado vuelve a nosotros ahora mismo si lo haces muy intenso. Un dolor sin sanar lo está aquí. Un dolor sanado es una experiencia. Ya está. Una preocupación que no le encuentres solución está aquí. Una preocupación para el futuro que le ves camino está allí. Estás yendo para allá. Pero está aquí. ¿Me entiendes? Entonces no hay pasado, presente y futuro en sí. Es un concepto que necesitamos el ser humano por cómo tenemos nuestra vida gestionada a nivel mental en cuestión de tiempo. Nada más, es así de simple. Cuando te desasocias no existe. Por eso hay mucha gente cuando se va de este cuerpo. Puede haber seres de cientos de años paseando en algunos mundos por aquí sin ninguna concreción. No hay, depende de cómo hayan sanado fuera de este cuerpo, se quedan ahí un poco. Pero están a gusto, algunos están ahí, ya se moverán. Ya llegará el momento que se muevan o encuentren la manera de traspasar al otro lado o todo eso, depende. Entonces no hay pasado, presente, futuro, es un concepto humano.
de nuestra concepción biológica. Cuando pasamos a otro lado, como dices, entonces somos más conscientes y podemos percibir eso que no percibimos ahora mismo. Y en la gran mayoría de casos, sí. Depende del nivel de conciencia cuando uno Cómo te muera. hayas sido, el nivel de conciencia que te hayas atado en esta vida. A veces cuesta, pero la gran mayoría de veces sí, ves la vida de otra manera. O ves tu vida o tu entorno de otra manera que no lo habías visto en vida. Hablan de los ángeles, arcángeles. ¿Crees en ellos? ¿Los has visto? Existen, son guías, todo esto son guías. Son seres muy... No. Aquí es donde no puedo tener respuesta o no me dejan tener respuesta a todo. Dentro de lo que no tengo yo tampoco respuesta a todo. Son guías, todo esto son guías. Son seres con mucha energía, seres de otros conceptos, planos, estratos, otros conceptos, con mucha fuerza que vienen a ayudarnos. Está. Que no. Existen, sí, existen. Existen, eso está ahí. Y los seres de mucha luz tienen problemas a veces de reencarnarse aquí y no tienen vidas a veces muy normales, las tienen terribles porque esa concentración de energía es muy dura de llevar en este plano. Pero sí existen y otros no vienen, están allá arriba ayudando desde otros planos más inconscientes. Te lo comento porque en otro podcast una de las chicas canalizadora conecta con ellos y una forma con la que ella trabaja es pedirle a los ángeles. De hecho, existe un libro que es Pídeselo al cielo, creo que se llama así. Y habla de cómo le pides a los ángeles, arcángeles, para que te ayuden en tu día a día o que desbloqueen algún problema que tengas. Sí, porque vienen a ayudarnos. Entonces hay gente que tiene las llaves o el canal directo de tener accesos a los guías, arcángeles, Miguel, los más conocidos, pero hay unos cuantos, y luego ángeles en general, ¿no? O seres de luz en general que ya son guías. Sí, hay gente que se apoya en los arcángeles, en los ángeles, otros en guías que hay muy marcados en momentos de civilización, o guías tuyos de mucha fuerza de otros planos que te ayudan a eso. Una manera más lógica que podemos entender por la cultura católica que tenemos en esta sociedad son los ángeles y arcángeles. Pero esos seres, independientemente de la religión, que están muy atados a la religión cristiana, que puede dar muchas respuestas la religión. Una cosa es la espiritualidad, esa es importante. La religión son patrones para que nosotros podamos entender o tener un modo de apoyarnos en cosas básicas de la vida, ¿no? Pero en otras culturas o civilizaciones que hubo anteriores a lo que es la parte cristiana, digamos, también había seres de luz o dioses que nos ayudaban, con representaciones diferentes en un momento dado, pero siempre han existido. Ya está, es otra más. Y ahora cada persona conecta con quien conecta. Hay gente que conecta con la Madre Tierra, con Gaia. Luego está el chamanismo de otro lado, luego gente que trabaja en otras esferas un poco diferentes. Aquí me gusta un poco dejarlo, pero es la conexión de la tierra, pero otros que trabajan con ángeles y arcángeles que son vibraciones increíblemente potentes, que van más allá de esta tierra y de este planeta, con una plenitud muy grande. Son herramientas que desde el otro lado te ayudan, si no, no tendrías como mucha gente que me avisaron de aquello, noté que intuición, o desde que noté aquello hay algo. Es muy curioso cómo te pueden ayer sin querer ayudar, o gente que tiene llave para pedirles y si tiene que ser te ayudarán. Claro que sí. O sea que guay, hay un montón, claro, gracias a Dios. Es muy bueno. Lo vamos a dejar aquí hoy. Tal vez vamos a repetirlo porque estás soltando una información que me encanta y seguramente va a gustar mucho. Bueno, a ver. Pero de verdad que me apasiona y has despertado mucha curiosidad. Hay cosas que no entendía. Y ahora las has cuadrado diferentes. Bueno, es otra perspectiva. Otra perspectiva, es verdad que ya había escuchado las líneas del tiempo, las líneas del tiempo que has comentado, que al final no existe. ¿Vale? Que lo que me decían hace poco era que se estaban juntando y entonces llegaba un punto que no existía pasado, presente y futuro, pero que ahora mismo sí que estaban separadas, me decían. Y lo de las capas ahí... Por concepto humano va a seguir, como concepto espiritual y mental y de conexión para nuestra existencia, se está difuminando todo de alguna manera más inmediata y no con tanta referencia pasado, presente, futuro.
También me ha resultado muy interesante el cambio de era que has mencionado, que es verdad. El cambio de era. Este cambio de era es un cambio de transición. Es una transición y va a traer caos para recibir esa nueva era, ¿no? ¿Entiendo? Aquí ya me estoy liando otra vez, pero... No, pero sí, fue empezando la era de Piscis a Acuario ahora unos 15 años o unos 20 años que empezó, y ahora estamos ya metidos de lleno, como aquel que dice. Y en la época de Piscis duran 2000 años, que estamos hablando de transiciones muy largas, pero durante 2000 años, si te fijas, siempre había los reyes, los magnates, la referencia potente, los líderes, los no tan buenos, gente totalitaria, ¿no? En la que la gente seguía eso de una manera más un poco ciega, sin querer, o no podían hacer otra cosa, vamos a dejarlo ahí. Y en esta nueva era cambia un poco el concepto en el aspecto de que necesitamos gente que nos lleve socialmente, pero no igual personalmente. Eso cambia por completo. Entonces, a mí me gusta construir luego en lo que vives aquí en día. Dices, el móvil es un problema. Sí y no. Tienes el mundo más centrado, pero nos hace centrarnos en nosotros. La pandemia no defiende una enfermedad como tal, vamos a dejar, no es un problema, pero sí que vino en otros conceptos a mover, pero nos hizo estar y centrarnos un poco más en nosotros y no en tanto en lo que decían. Yeah. Y luego con el tiempo te das cuenta y dices, no todo lo que decían era verdad. Es muy curioso cómo entonces se define un poco una era en la que, independientemente de los que nos gobiernan, que hoy ya no tienen ni mayorías absolutas, son ejemplos de superación en algunos casos más grandes, son más personales y no tan liderados, pero todos estamos más por nosotros mismos, y eso está muy guay. Y marca un poco la parte de Acuario de no tener que depender tanto de quizás estamentos oficiales a lo que tengas que hacer, sino a lo que sientes que hacer. Y es el trabajo de la responsabilidad, donde se puede parar y ahora asocio todo, pasado, presente, futuro, lo que tengo que hacer, lo que siento. Yo siento hacer esto, yo quiero hacer esto, yo necesito hacer esto. Me dicen aquello, bien, para estar en las normas vamos para allá. Pero medianamente, déjame ti. Antes no era así, antes era todos, venga al trabajo, el trabajo a la cadena, que es ta. Y ha cambiado esta era de una manera, pero son ciclos muy largos, o sea, hablamos de 2000 años de ciclo, pero si te fijas puede cuadrar de 0 a 2000. Y en el cambio que está habiendo de conciencia, que dices, no lo ha habido. Ha habido el sistema de motor, de depender, revoluciones industriales, pero todo. Pero a nivel personal, donde ha habido una expansión emocional hoy en día, donde es un problema las redes, pero es una suerte en poder comunicar como estamos haciendo ahora. Antes solo pasabas por uno o dos medios. Hoy en día hay una expansión de uno mismo, coge lo que es fascinante, es otra abertura que no existía. Y eso lo hace esta nueva era, que se está haciendo más, una elevación más grande. Se habla de la 4G a la 5G, ¿no? Sí. Pues aquí estamos en lo mismo, pero a nivel energético, en otro. Ahí vamos. Muy bueno. Ahí queda eso. Nos alargamos en otros temas en el manejo. Perfecto, pues Medard, muchas gracias. Merci, sí. Y lo repetiremos. Haremos otro, vamos a continuar. Depuraremos más cositas, ¿no? Sí. Cuando quieras, Sí. un placer. Igualmente. Merci.